Veníamos diciendo, la sabiduría gnóstica esencial, el conocimiento como tal, no es algo estático, fijo. Por el contrario, siempre viene haciendo mutaciones en la humanidad. De esto hay mucho que decir porque tal vez no se comprenda el concepto en su totalidad. Trataré de dar una explicación lo más simple posible para comprender esto. La gnosis esencial, el conocimiento que se desprende del pleroma, es decir, la esencia, que es el rayo liberador gnóstico, es inmutable, es perpetuo, es inefable, no es cambiante porque la gnosis es y será lo que es. Es un rayo liberador. Se puede decir que el espíritu es la gnosis pura y que por encima de la gnosis no existe nada sobre esta creación. El rayo gnóstico liberador, cuando se desplegó del pleroma como rayo esencial, luciférico, liberador, en los diferentes mundos arcontes para ayudar a libertar a los espíritus cautivos, tuvo una finalidad, y es que sin ser un arquetipo ni pertenecer a los arquetipos como tal, para pasar a ser comprendido el conocimiento, la gnosis como tal, dentro de el mundo de los mortales, se tiene que acudir al mundo de la aprehensión del conocimiento, que aparece el conocimiento gnóstico, que no es gnosis, sino es la aprehensión de la gnosis. Y aunque no se quiera aceptar, esto ya lo hablé antes, en una conferencia llamada Arquetipos e Inconsciente Colectivo, se forman arquetipos, pero no porque la gnosis sea un arquetipo, sino porque para poder hacer aprehensible al conocimiento humano, tiene que entrar en el mundo de la mente, de las ideas, y formar un modelo mental. Entonces, para que esta gnosis esencial liberadora pueda manifestarse en el mundo tridimensional de los mortales, necesita unos modelos, unas manifestaciones, para que surja el conocimiento como una corriente ideológica, digámoslo así, o de conocimientos gnósticos. Pero la gnosis no es un arquetipo, no pertenece a el mundo de las ideas. La gnosis está más allá de los conceptos, de los arquetipos, de las ideas. La gnosis procede del mundo incognoscible y se manifiesta en el mundo fenoménico, material. Necesita un medio para poderse manifestar. Y el medio son muchas formas de las que se vale la gnosis para manifestarse en el mundo fenoménico.
a través de las ideas, que esgrimando estas ideas se producen arquetipos, porque se construyen modelos mentales, pero no hay otra forma. O sí la hay, y recomiendo mucho ver la conferencia Arquetipo e Inconsciente Colectivo, ahí la explico, que es entrar en el mundo de la no mente, de la no dualidad. Seguramente desde ahí percibimos la gnosis en su esencia pura. Por eso se dice, por cuenta de la OC, que el Tao verdadero es el Tao del que no se puede hablar, que no se puede nombrar con palabras, pero que se puede recibir si pasamos más allá de esta dualidad, y que no se transmite mediante las ideas, sino mediante un rayo liberador que cuando el estudiante gnóstico está predispuesto y se sincroniza con su yo esencial espiritual, recibe esta fuerza. Pero estas dos formas, tanto la manifestada como la inmanifestada, que se recibe desde el mundo incognoscible, cuando se entra en el vacío increado, en esa nada o oscuridad increada profunda, se necesita la gnosis como ideas en el mundo manifestado. ¿Qué sería de nosotros si no existiera un cuerpo de doctrina gnóstica llamada conocimiento gnóstico, donde han quedado esos libros plasmados, las ideas de los gnósticos, los diferentes modelos que construyeron para la formación y distribución de su cuerpo de doctrina? En fin, todo esto. No sería nada entonces el conocimiento, la gnosis en su esencia. O sea, me refiero, no seríamos nada de nosotros si no se tuviese esa historicidad de ese desplazamiento de la gnosis a lo largo de los siglos, que ha quedado impresa, manifestada en monolitos, en formas de esta creación que la sostienen, o que la dan a entender, y que la muestran al mundo, pues sería la palabra, que la muestran al mundo. Aquí no tengo libreto, esto está hasta que llegan las ideas, o sea, hay que esperar que fluyan. ¿Qué pasa aquí? La gnosis, aunque es un rayo liberador, aunque es la fuerza del espíritu del Padre incognoscible, del pleroma, ha tenido y tendrá siempre a lo largo de los siglos diferentes manifestaciones, porque el mundo de las formas creadas es cambiante, digámoslo así, pero reiterativo, es decir, viene y va, vuelve y sucede y vuelve a suceder, como la historia, se repite. Entonces, la gnosis necesita un cuerpo de expresión en el mundo material. Y ese cuerpo de expresión material puede llamarse libros grabados en piedra, en fin, todos los medios habidos y por haber para que el conocimiento quede plasmado, perpetuado aquí en este mundo fenoménico o mundo del demiurgo. De lo contrario, la gnosis es imperceptible, porque ¿quiénes pueden recibir la gnosis directamente? Los liberados están conectados al rayo de la gnosis, a esa esencia gnóstica, pero los que no lo están tienen una barrera, tienen un bloqueo, el espíritu está bloqueado. ¿Cómo perciben la gnosis entonces estas personas? Desde el mundo de las ideas. Tiene que la gnosis entrar y tomar formas llamadas ideas y manifestarse para poder ser aprehensible desde el punto de vista humano. Con esto explico lo siguiente.
El conocimiento, por lo tanto, es cambiable. No es lo mismo la gnosis de Alejandría, digamos de Egipto, a la gnosis de Europa, Asia, Oceanía, América. Las metodologías empleadas en México sobre gnosticismo, me refiero a los tiempos antiguos del chamanismo, que tienen que ver mucho con estos movimientos gnósticos, no son las mismas del Bon en el Tíbet. Hablo de las formas de llegar a comprender el conocimiento o la gnosis, de llegar a comprender la gnosis o adentrarse a conectarse con la gnosis. Entonces las metodologías que utilizan cada continente, cada cultura a lo largo de los siglos, pues ha sido distinta. Ha sido totalmente, digámoslo así en una palabra, diversas. Por lo tanto, todas las épocas son cambiantes y el conocimiento, digámoslo en un lenguaje muy, tal vez superfluo, pero hace falta decirlo, también evoluciona como va evolucionando la humanidad. Es decir, se va acoplando al mundo de lo fenoménico de acuerdo a este mundo para poder ser aprehensible la gnosis como tal a través del conocimiento gnóstico, que es distinto a la gnosis, ¿no? El conocimiento es lo expresado de la gnosis. La gnosis es, y está más allá de los conceptos, es incognoscible, solo es perceptible para quien la recibe. Y esa persona tiene que pasar más allá de las ideas, de la dualidad, de la mente, entrar en el mundo de la no mente, en el mundo, digámoslo así, del espíritu, o para otros de la conciencia. Entonces, la gnosis ha venido manifestándose de muchas formas habidas y por haber en el mundo material. Eso es como nosotros. Ejemplo, nos cambiamos de ropa todos los días. Nos vestimos de un ropaje distinto, pero seguimos siendo el mismo cuerpo. El cuerpo de doctrina gnóstico es el mismo siempre. La gnosis va a ser aquí, en China, donde la quieran, la misma. Pero las manifestaciones del cuerpo de doctrina gnóstica van a ser distintas y pueden variar en los diferentes continentes. Entonces, no es estática, no es fija, no es algo que se pueda hacer inmutable desde el mundo fenoménico. Desde el mundo de la gnosis sí es inmutable, es decir, es eterna. Pero desde el mundo de los mortales tiene que adaptarse a estos procesos arquetípicos para poderse manifestar en el mundo material. Entonces, la gnosis, aunque es inmutable, es cambiable cuando entra en el mundo fenoménico. Entonces estos esoteristas, aquí vuelvo al tema, dicen que el conocimiento gnóstico no tiene variantes o que de pronto es el mismo siempre. No, las metodologías de Gurdjieff fueron muy distintas a las de Mani y a las de otros gnósticos de antaño. Han trabajado con métodos distintos, aunque parecidos, pero esos métodos son como el río y los océanos. Siempre los ríos van a desembocar en el gran océano. Y la gnosis es ese océano, es esa patria del espíritu, es ese rayo liberador. Las metodologías o técnicas que se utilicen para llegar a ese gran océano increado del espíritu pueden ser diversas, pero la gnosis es una, hoy, mañana y siempre. Entonces estas personas dicen que, o se perpetúan mejor, en que las doctrinas tienen que permanecer tal cual.
sería extraño y bastante inusual actualmente hablar de catarismo. O sea, ¿por qué? Porque los cátaros vivieron una época muy distinta a la que nosotros estamos viviendo. No había internet, no existían automóviles, qué sé yo. Ahora podemos poner un vídeo en nuestro automóvil, en nuestra tablet móvil, y podemos estar aprendiendo en todas partes. Ellos tenían que dedicar tiempo para leer pergaminos, que ni siquiera existían los libros. Entonces, es diferente comparar las manifestaciones del conocimiento esencial a lo largo de los siglos y decir que no son cambiantes. Por supuesto, explico una vez más, el conocimiento es variante, la gnosis es eterna e inmutable. Entonces el conocimiento gnóstico recibe el cuerpo de doctrina y lo va acoplando de acuerdo a las sociedades. En cada época se enseñan cosas distintas, pero que la metodología puede ser diversa. Pero como les dije, el río siempre va a desembocar en uno más grande y es en el océano. Entonces va a terminar en el mismo lugar, todo. Entonces ellos dicen, no, esto es inmutable. El conocimiento escrito por un maestro liberado aquí no es inmutable, es mutable. ¿Y por qué digo esto? Porque él se está expresando desde el mundo del fenoménico, basado en una época, modo, tiempo, lugar de una sociedad. Aunque esté proyectando esa idea desde el pleroma, desde su espíritu, pero está siendo traída al mundo de la forma. Entonces tiene una mezcla de ambas. Una es el rayo increado que imprime ese maestro, ese maestro en su obra, y el otro es que queda ya y se pueden formar como modelos arquetípicos de lo que el maestro dejó, porque eso es lo que hace el discipulado, empieza a crear modelos a partir de ese prototipo que entregó el maestro, que puede ser inclusive una esencia bastante pudiéramos decir significativa, pero que al entrar en el mundo de la forma, la gnosis se tiene que distorsionar para ser entendida, y la distorsión es que tiene que tomar unos medios de expresión para que los mortales puedan percibirla, porque si no pasaría a estar desapercibida. Recomiendo la conferencia nuevamente, Arquetipo e Inconsciente Colectivo, está aquí en el canal. Entonces, estas personas dicen que el conocimiento, hablan como si el conocimiento fuese una opción inmutable. No, y ya dije por qué. La gnosis sí es eterna e inmutable, es decir, el conocimiento del pleroma, puede ser el Tao, la gnosis, ¿sí? No vamos a discrepar porque Tao y gnosis es lo mismo, desde diferente enfoque, pero es lo mismo. Es el rayo liberador que desciende de la patria del espíritu, es decir, de allá, de ese Tao, de fuera de este mundo creado, ¿sí? Del pleroma. Entonces, estas personas tienen ideas inamovibles, retrógradas, que en vez de ayudar a otros, los están perjudicando enormemente. Y las escuelas esotéricas, recuerden siempre, tienen marcada esa tendencia a la esclavitud espiritual de sus fieles, porque a ellas no les sirve que surja ni siquiera un liberado, porque si hay un liberado, tiene que abandonar esa escuela para hacer su propia metodología de trabajo para ayudar a liberar a otros, entonces tampoco les sirve a ellos, ¿no? El conocimiento es mutante, es variante, pero la gnosis es inmutable y es eterna. Que quede claro esto para que no se confundan estos dos conceptos. Ahora, vamos a tratar otro punto importantísimo. Una cosa es el mundo de las ideas, el conocimiento, y otra muy distinta
la esencia o la gnosis como tal. Cuando la gnosis ingresa a estos mundos materiales, que dicen muchos la trajo un gran ser, que voy a omitir el nombre para pues tratar de no escandalizar o generar polémicas. Cuando este gran personaje, el Cristo Luz, trajo esta ciencia liberadora, se desplegó como Graal, como ciencia liberadora, pero siempre, reitero, necesita un medio de expresión. Entonces, aquí esto debe quedar claro, porque si no nos vamos a perder en los conceptos. Y si nosotros queremos ir más allá de esta realidad fenoménica, tenemos que pasar al mundo de la no dualidad, de los no conceptos, es decir, del mundo de la no mente. Cuando nosotros entendemos que el mundo de la no mente es el reposo del espíritu, es donde conectamos con nuestra esencia, pues entonces seguramente vamos a percibir ese rayo liberador gnóstico. De lo contrario, estamos simplemente amasando conceptos. Una cosa es el concepto y otra muy distinta es la esencia gnóstica que se recibe cuando estamos más allá de los conceptos, de las ideas. Esto es importantísimo. Estoy tratando notas sueltas porque ya vamos para un próximo episodio y terminamos esto. El conocimiento siempre es inclusive es perenne. El conocimiento, por eso tiene que venir otro maestro a traer nuevamente la gnosis en otra presentación. Usted tal vez recuerdan cómo algunos productos le cambian la presentación, pero si el producto sigue siendo el mismo y no le cambian la esencia, la gente lo sigue comprando. Pues la gnosis cambia de muchas formas para manifestarse en este mundo fenoménico, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que entenderlo para no perdernos en los conceptos. Un maestro tiene una gran responsabilidad social y es separar el mundo fenoménico, el mundo de la forma, con el de la no forma. Y la gran responsabilidad que tiene es introducir al conglomerado de discípulos que tenga a ese mundo de la no mente, de la no forma. Como dice los sutras de Buda, detrás de la forma está la sin forma, ¿no? Y detrás de lo manifestado está lo inmanifestado. ¿Qué surge primero? Lo inmanifestado es eterno. El mundo de las formas es perenne. Tiene principio, tiene fin, muere, se degrada, inclusive desaparece. Entonces, vamos a ir ubicándonos en estos conceptos para comprender esto. Los discípulos tienen marcado una tendencia muy fuerte y es a amasar ideas fijas. Yo soy de la escuela X, Y o Z y de aquí no me muevo, porque ellos crean modelos mentales, crean situaciones anexas a su estado mental. Toda persona tiene unos modelos mentales que forma durante los 7 primeros años con su personalidad. Y ya ustedes saben que esto depende de muchos factores, ¿no? Y la enseñanza que más se asemeje a su formación como tal, es la que él va a adoptar. Es decir, si sus padres fueron cristianos, él no puede adoptar el taoísmo. No puede ser. Porque dentro de la conceptualización formada en él, no existe un patrón lineal que lo marque en ese sentido. Él siempre va a adoptar por el esoterismo, en este caso cristiano. ¿Ve?
Entonces, siempre va a depender el asociarse a una escuela con el arquetipo de personalidad que tengamos formado, ¿sí? Ustedes saben que las personalidades siempre están formadas de modelos mentales. Y hay que disolver estos modelos mentales, hay que disolver esas personalidades para ser libres. Pero nadie se atreve porque eso es lo único que tienen y no saben vivir sin la personalidad. Y como decían aproximadamente en la época de los 90 o los 85, 90, lo importante es la personalidad, decían, ¿no? Pues esto no es cierto. Lo importante es la esencia, es decir, nuestro real ser, no la personalidad. La personalidad son ¿cómo pudiéramos llamar esto? Son arquetipos formados, son actitudes, conductas, comportamientos, esa es la palabra, comportamientos formados, que se copian del padre, de la madre, del entorno, pero esto no hace parte de lo real, de lo esencial del espíritu. Entonces, siempre va a estar marcado el discípulo a una escuela de acuerdo a su modelo mental. Esto debe quedar claro. Por eso tantas diversas escuelas, ¿no? Pero la oposición que se le hace a las otras escuelas o a las otras formas de pensamiento es precisamente por esto, porque otras divergencias de escuelas no coinciden con nuestra postura o prototipo mental. Entonces las desechamos. Decimos, yo soy católico, creo en Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y se acabó. Pero un taoísta no va a decir eso. Un sintoísta no va a decir eso. Tiene otras formaciones. Entonces, ¿en dónde terminan estas formaciones? En nada, porque igual no sirven desde el mundo de lo real, desde la esencia. Son simplemente arquetipos que hacen parte del mundo fenoménico. Eso es. Entonces las escuelas están cargadas de estas cosas y tienden a estandarizar y a hacer un prototipo único y a decir que todas las escuelas están perdidas porque no piensan como ellos piensan. Entonces todo esto, grupo, suscriptores, amigos, nos lleva a pensar que para ser realmente libres de todos estos arquetipos, necesitamos disolver todos esos modelos mentales, esas personalidades, desechar todas esas escuelas, obviamente cuidando mucho, aprender de ellas sin ser manipulados. Entonces todo esto nos lleva a una aprehensión del conocimiento desde diferente perspectiva, pero para eso hay que tener una preparación ardua y tener una formación desde niños con una amplitud, de que los padres no formen al hijo con un solo modelo de pensamiento, sino mostrarles esa la pluralidad que existe en este mundo, ¿no? Ser plurales, no singulares, porque cuando existe esa pluralidad se reciben muchos conocimientos que, sí, es cierto, pueden llegar a distorsionar la carrera del iniciado, por supuesto, lo pueden desviar del camino si no tiene objetivos claros, ¿no? Y eso también hay que verlo, por supuesto, pero por lo menos no nos deja marcados para siempre en una sola línea de pensamiento. Es el ejemplo de tomar, imagínense, solamente en vez de agua tomar leche. Tenemos problemas.
Eso lo vemos desde el mundo de los alimentos, pero no desde las ideas, cuando deberíamos verlo. Ahora me voy a adentrar en un tema escabroso, difícil. Y es que cuando nosotros tratamos de salirnos de esos prototipos, arquetipos, personalidad, siempre surgen muchos impedimentos, muchas cosas que nos detienen, que no nos dejan ir más allá, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues entramos prácticamente en un punto de antagonismo. Se produce una disonancia cognitiva, un conflicto interno. Y en ese orden, o mejor desorden de ideas, es difícil elegir el camino que nos lleve hacia lo esencial. Nos podemos perder en el camino como tal. El conocimiento es diverso. Y buscando conocimiento también se puede llegar a un extravío espiritual. Por supuesto. Pero todo esto es un riesgo. Es como quien va conduciendo un automóvil. Sabe perfectamente que puede llegar sano a su casa y salvo, pero también pueden haber problemas. Y está muy alerta conduciendo para que todo vaya bien. Si nosotros estamos alerta conduciendo nuestro camino, nuestra forma de andar el camino, pues seguramente nos pase lo mismo que el automóvil. Llegamos sanos y salvos a casa, a la patria del espíritu, pero muy alerta, evitando los escollos, saltando los obstáculos para poder lograr el objetivo que perseguimos, ¿no? Entonces, este es como el punto más importante, no perdernos en el camino, porque muchos son los que se han extraviado y es difícil volver al camino real cuando se extravía la persona. Difícil. Yo me he encontrado con personas que los he visto andar por un buen camino, a mi juicio, a mi parecer, y los he visto en una situación peor de cuando los vi por última vez. Eso me hace pensar que si estuvieran en un camino mejor, los vería con una lucidez y un espíritu más reluciente y más brillante en ellos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Extraer ideas no es fácil, suscriptores y amigos. Tenían unas ideas por exponer aquí. Se me han perdido en esta disertación. No las encontré. Por más de que me esfuerzo, no las encuentro. Pero es la esencia de lo que quería comentar. Tal vez lo dije en otras palabras, pero no como quería. Entonces, que esto sea un ejemplo. Así nos puede pasar en el camino espiritual. Nos podemos perder las ideas, podemos llegar a un punto de decir, bueno, nosotros nos extraviamos en el camino, pero a su vez podemos darle un viraje a todo esto y encauzar. En determinado momento el automóvil se nos puede salir de la carretera, pero lo podemos controlar antes de que termine en un abismo, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que llegar a persistir como luchadores y del espíritu. Ese es el punto, ¿no? Entonces, esto es demasiado complejo y no hay garantía en este camino, de nada. Como te puedes liberar, no lo puedes conseguir. Como puedes llegar, puedes fracasar. Aquí no hay garantía de nada. Pero
Hay que asumir el riesgo, hay que luchar por nuestra liberación, hay que hacer que las cosas vayan mejorando y vayan surgiendo a nuestro favor. Y pues esto hay que trabajarlo todos los días, en todo instante, en cada momento. Y aunque aquí no estamos hablando del despertar, de la conciencia, de estar aquí y ahora y todo este tipo de cosas, pues ya se sobreentiende que ese es el trabajo que se tiene que hacer. Entonces ahí es donde estamos nosotros, grupo, suscriptores, amigos. Entonces el conocimiento es necesario, pero no podemos confundir conocimiento con sabiduría. Es distinto, ¿no? Una persona te puede hablar desde el conocimiento porque se leyó un mamotreto de libros, pero otro te puede hablar desde el espíritu, desde la sabiduría, con unos planteamientos muy distintos y más profundos, desde una percepción totalmente espiritual distinta a un aprendizaje de libros. No quiero descalificar ninguno de los dos. Ya sabemos que la sabiduría tiene que estar equilibrada con el conocimiento. Es el ser y el saber. Deben estar juntos, equiparados, equilibrados, ¿no? Pero difícilmente se va a lograr esto si tenemos una preferencia por uno de los dos. Se deben trabajar en conjunto. Bueno, amados suscriptores, amigos, yo me despido. Voy a finalizar esta conversación y como les dije, no encontré. Realmente me va a tocar hacer apuntes porque se me perdió en el camino lo más esencial que quería comentar. Si en algún momento surge, haré un episodio sobre esto. Saludos, abrazos para todos.